Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 344, uno más. Hacerlo con Tonks en medio del campo fue divertido, aunque ella lo negara. Estuvimos follando por un par de horas, tiempo en el que Gemma apareció para llevarse a Ruby, que seguía mirándonos inmóvil como siempre. También llegaron un par de hermanas que, tras descubrirnos, no supieron qué hacer y terminaron masturbándose mientras nos espiaban, creyendo que no nos dábamos cuenta y aunque fueron todo menos discretas. En fin, una vez satisfecho, me estaba vistiendo. «Eres un monstruo», dijo Tonks, jadeando, sintiéndose sucia y asqueada en lo más profundo y aunque sabía que por un momento lo había disfrutado, gimiendo como una perra. «Pero soy tu monstruo», le respondí, acercándome para besar su cabeza. «Por cierto, puede que tu madre esté embarazada». Tonks dejó de jadear y me miró con una expresión perturbada, agotada de que cada tanto le soltara cosas como esa. «Es solo una posibilidad», expliqué mientras me ajustaba los pantalones. «Mi fertilidad no es alta si no lo busco de manera activa, por la diferencia genética. Pero lo hicimos mucho y ella realmente lo deseaba. No es imposible que dentro de un tiempo tengas un hermano o hermana. Solo mátame ya», y murmuró, cubriéndose los ojos con el brazo. «Si lo hago, sería acogidas», me burlé. «Y no te sientas mal, deberías estar feliz, mi novio acaba de decirme que embarazó a mi madre». «¿Cómo quieres que me sienta?». Me miró con desprecio. «Posiblemente, no es seguro». Y pensé que ya estarías acostumbrada y respondí encogiéndome de hombros. «Además, deberías preocuparte por tu propio embarazo. Viendo lo bien que te llevas con Ruby, no serías mala madre». La levanté y la abracé con suavidad. «No quiero ser mamá», confesó con un miedo genuino, más fuerte incluso que el impacto de la noticia anterior. «Y no quiero que mis hijos sean monstruos». Su mente le jugaba imágenes de un futuro lleno de pequeños como Ruby y aunque en sus fantasías aparecían con cabello y cola de serpiente de un rosado chicle. «Tonta, y es broma», le dije, besándola a pesar de su resistencia. «Sé que no quieres aún, pero deberías considerarlo. Y nuestros hijos no tienen que ser como Ruby si no quieres. Puedo hacer que sean como tú desees o dejarlo a la suerte. Tú decides». Tonks me quedó mirando, entre aliviada porque pensaba que bromeaba y confundida por la posibilidad de que hablara en serio. «Por favor y no me embaraces», suplicó al fin. «Algún día pasará. No creas que no te he visto en esos momentos de instinto maternal que tienes», alcé una ceja. «Son pocos, pero están ahí, aunque lo ocultes, una parte de ti lo quiere y tendrás que aceptarlo algún día». «Sí, pero no quiero un bebé ahora», dijo con firmeza, aunque en el fondo sabía que no podía escapar de mí. Aún así, no se sentía lista. «Espera un poco más», y añadió, ya perdiendo toda su fachada autoritaria. «Está bien, tranquila. Será cuando tú quieras. Eso no significa que dejemos de follar, así que puedo aceptarlo», dije con una sonrisa antes de besarla. Ella puso los ojos en blanco. No obstante, mi sonrisa se borró de mi rostro en el acto. Mi mano, que acariciaba su cuerpo durante el beso, se detuvo de repente sobre su vientre, y mi expresión cambió por completo. «Quizás y sí deberías preocuparte». «¿Red qué?», preguntó confundida. Me quedé en silencio un segundo, usando mi magia sobre ella para confirmar lo que sospechaba. Luego la miré con gesto complicado. «No sé si tienes muchísima suerte y o la peor del mundo», dije con una sonrisa amarga. «No y no, no, no. No me digas», exclamó, casi al borde de las lágrimas. «Te dije que mi fertilidad es bajísima si no lo deseo activamente y aún así lograste quedar embarazada. Ni tu madre, que prácticamente me ordeñó rogando por ello, creo que lo haya conseguido», y suspiré con cierta tristeza. «Hijo de puta». Tonks explotó entre lágrimas, golpeándome con los puños hasta quedarse sin fuerzas, dejándose caer contra mí. «¿Por qué a mí? Quizás el mundo sí te odia», reí suavemente mientras la acariciaba. No podía creerlo, pero en el fondo sentía una chispa de felicidad. «Chica, eres súper fértil. Todo es culpa de tus malditas bolas mutantes», y soltó furiosa. Entre sollozos nos quedamos abrazados un buen rato más.
Intenté consolar a Tonks, pero ella parecía perdida, sin fuerzas siquiera para llorar con intensidad. Se notaba que en su mente mil cosas bullían, aunque casi ninguna lograba salir a la superficie. Por lo menos hasta que, al cabo de un tiempo, habló en un susurro. ¿Cómo va a ser nuestro hijo y... ¿será un alien como Ruby? Tonks, Ruby no es un alien, y respondí con calma. Y ya te lo dije, no tiene por qué serlo, si no quieres. Puedo ajustarlo por ti. Apoyé mi mano sobre su vientre y apareció frente a mí el panel de edición de descendencia. ¿Pero eso no está mal?, preguntó. No quería tener un hijo aún, pero tampoco era del tipo que optaría por deshacerse de él. Y la idea de cambiarlo también le pesaba. Podemos dejar que la mayor parte quede al azar. Pero hay detalles que podemos afinar. ¿Hay algo que quieras?, pregunté, dispuesto a respetar sus deseos. Joy dudó un momento, pero al final decidió no tocar demasiado. Déjalo ser como deba ser pero, ¿puedes hacer que herede mi habilidad de metamorfomaga? Sí, puedo hacer que herede cualquier capacidad proveniente de nuestros linajes, expliqué mientras empezaba a ajustar los parámetros. ¿Y que sea mejor que la mía?, añadió con cautela. Sufrí mucho con los problemas de descoordinación y me gustaría que no pasara por esa torpeza. ¿Qué tanto mejor?, pregunté. No podía establecer condiciones absolutas tan específicas. Muchas veces se trataba de aproximaciones. Quizá en el futuro, cuando la habilidad suba de nivel, podría hacerlo de forma más precisa. Lo suficiente para no tropezar yo lo máximo posible, también está bien. Hizo una pausa y, con un leve rubor, añadió. ¿Y puedes hacer que tenga el pelo rosa natural? Igual podrá cambiarlo a voluntad, así que no hay nada de malo. Tonks empezó a hablar con más entusiasmo. Poco a poco, se iba dejando llevar por las posibilidades, casi olvidando su postura inicial de no modificar nada. Para ella era algo nuevo, como un juego de crear personaje, y resultaba sorprendentemente adictivo. Bien, entonces. Optimización corporal, mejora máxima de habilidad metamorfómago, pelo rosa, y evitar deficiencias emocionales o expresivas como las de Ruby. ¿Listo?, pregunté mientras buscaba cómo aplicar los cambios. Sí, y suficiente. Sonrió apenas, aunque enseguida añadió con tono travieso. Aunque quizá resistencia a enjambres alienígenas no estaría mal. Eso tendrás que enseñárselo tú. No tenemos los genes para dárselo, y todavía respondí mientras confirmaba los ajustes. Había un margen de azar, claro, pero era lo más cercano a lo que pedía. Al terminar, me quedé allí, abrazándola. Tonks no dejaba de acariciarse el vientre, absorta en la idea de lo que ahora crecía en su interior, pero la contemplación se fue al demonio cuando Andrómeda apareció corriendo hacia nosotros, medio vestida y con cara de consternación. ¿Cómo es eso de que voy a ser abuela antes que volver a ser madre?, gritó, agitada por el mensaje que le había enviado. Había venido tan apurada que ni tiempo tuvo de vestirse del todo. Tonks la vio y se largó a llorar, corriendo para abrazarla. Su llanto no tenía forma definida. Era angustia, felicidad, nervios, incertidumbre y todo mezclado en un solo ruido desconsolado. A pesar del sudor, del olor a sexo que ambas desprendían y de toda la confusión, ella no pudo evitar actuar infantil. Lo único que necesitaba en este momento era el calor y protección maternal. Yo las miraba, madre e hija fundidas en un abrazo, y mi corazón se calentaba de ternura y bueno, mi corazón y otra cosa, pero preferí no pensar demasiado en eso para no arruinar el momento. Así que lo único que necesitaba para conseguir nietos era que me follara a tu novio, si lo llego a saber antes, nos ahorrábamos tantas discusiones. Se burló Andrómeda, mientras acariciaba el cabello de Tonks con cariño. Ella no tenía los problemas de su hija con el asco ni las cuestiones morales sobre la situación familiar y romántica, así que solo sentía alegría y orgullo por lo que estaba sucediendo. Estaba lista para ayudar a su hija a soportar, y si era posible, superar estos problemas para que todos pudiéramos ser felices. Tonks chilló entre lágrimas. Cállate. Pero no se soltó del abrazo. Lo peor era que no podía negar que esto tuvo que suceder para, por fin, darle un nieto, y se estaba maldiciendo por su suerte. El momento tierno duró poco. Andrómeda arqueó una ceja, claramente con ganas de más drama. No es justo, tú lo tienes y yo no, y puso un falso puchero. Yo también quiero un bebé. Vamos, comparte un poco de tu suerte. Se frotó descaradamente contra su hija como si quisiera absorberle la fertilidad por ósmosis. Mamá, estás arruinando el momento, exclamó Tonks con frustración.
La buena sensación de ser consolada y tranquilizada por su madre se estaba esfumando por completo. Pues aprovechemos la buena suerte. Que madre e hija tengan bebés hermosos al mismo tiempo, propuso Andrómeda, lanzándome una mirada muy seria mientras abrazaba más fuerte a Tonks. Sí. Exclamé de inmediato. No. Gritó Tonks al mismo tiempo. Yo ya me estaba levantando del suelo, lleno de ilusión, mientras ella forcejeaba por liberarse de los brazos de su madre. Vamos, mariposita, y dijo Andrómeda con un tono demasiado travieso. Ya pasó lo peor. Piensa en esto como un ejercicio de unión familiar. ¿Qué más tienes que perder? Mi dignidad, mi moral, mi decencia y el poco respeto y afecto que aún te tengo. Rebatió, tratando de huir. ¿Tenías todo eso? Se burló Andrómeda. Para lo de los sentimientos afectivos, ¿qué mejor que crearlos y reforzarlos que esto? Y de un empujón nos tiró a ambos al suelo, mamá. Chilló Tonks, temblando entre asustada y atónita. Aún era su madre cariñosa, sí, pero ahora parecía mezclada con una rebeldía muy similar a la propia y una malicia similar a la mía. Era demasiado surreal. Como último recurso gritó. Si lo haces te voy a odiar, mamá. Gritó Tonks temblando con un poco de miedo, sin creer que su madre en realidad estuviera por hacerlo. Le sorprendió mucho su actitud, era tan diferente, aún maternal, pero teniendo su rebeldía y esa retorcida maldad que su novia tenía. Si lo haces te odiaré. Dijo como último recurso y amenaza. Andrómeda solo sonrió, una sonrisa torcida y juguetona. Oh, nena, y voy a hacer que me ames, mientras nos amamos todos juntos. Saltó sobre nosotros y, con gesto teatral, añadió. Ahora castigaremos a esta niña mala por embarazarse antes que su madre. Y le dio una nalgada a Tonks. Tonks se hundió en su propia miseria, perdiendo la poca cordura que le quedaba mientras su madre la besaba. Tal vez se desmayó por un momento, pero quienes la tenían cautiva no le permitieron el descanso, forzándola a participar. Su mente se negaba a procesar lo que acababa de suceder. El sabor del lugar de donde nació, la sensación de su madre subiéndola y bajándola sobre su novio, y tantas otras cosas horribles estuvieran ocurriendo. En un momento, se sintió completamente rota. Dejó de importarle lo que estaba sucediendo. Andrómeda y yo parecíamos tan naturales follándonos de tantas maneras que, por un instante, Tonks pensó que el problema era ella. Pero su rebeldía le hizo conservar algo de actitud. Al menos logró mantener un semblante enojado entre los gemidos, lo disfrutaba, pero con odio. Al final, Tonks estaba llorando en brazos de su madre, que trataba de disculparse falsamente. Claro, hacerlo mientras ambas estaban cubiertas de los fluidos de la otra no ayudaba demasiado a darle credibilidad. Andrómeda terminó llevándosela a la ducha, murmurando que iba a enseñarle todo lo que sabía sobre ser madre. Yo, por mi parte, recogí una enorme jaula con hadas, listo para continuar con mi plan para los elfos domésticos. Capítulo 345 y 346. Heroínas de Hogwarts. En Hogwarts, otra reunión se celebraba en la guarida. De hecho, ahora ocurrían casi todos los días. Sin embargo, aunque la frecuencia había aumentado, el ánimo no lo hacía. El ambiente se sentía pesado, como si todos supieran que algo faltaba. Se siente tan raro, comentó Parvati, rompiendo el silencio con un suspiro. Sin red, como que todo está demasiado tranquilo. Todavía hay un monstruo que petrifica a la gente y que no logramos atrapar, añadió Tracey con seriedad, tratando de darle importancia a lo obvio. Y aún así, no alcanza a lo que sería con red, negó Parvati, encogiéndose de hombros. En cierto modo es relajante pero y aburrido y no todos están felices con eso, intervino Padma, señalando con la mirada a quienes más había afectado su partida. Ahí estaba Pansy, de Slytherin, devorándose las uñas como si fueran dulces oneiduques. Ya había tenido que visitar la enfermería por eso, pero no podía parar. Su humor estaba tan irritable que nadie se atrevía a hablarle más de 2 frases seguidas. A su lado, Millicent estaba y bueno, presente físicamente, pero con la mirada perdida como si contemplara el vacío existencial. Por otro lado estaba Hermione, enterrada en montañas de libros. Leía sin pausa, como si quisiera devorar toda la biblioteca en una sola noche. Nadie estaba seguro si lo hacía por buscar una solución al misterio, o porque simplemente no soportaba sentir el silencio que dejaba Red. No muy lejos de ella, Lavender no dejaba de escribir, como si fuera una máquina sobrecargada. Las chicas no entendían por qué, pero parecía estar canalizando una energía desbordada de esa manera.
Sin embargo, no permitía que nadie leyera lo que escribía, lo que resultaba molesto. Sudando, jadeando y con el rostro enrojecido, lo que plasmaba en el papel debía ser tan sorprendente como para provocarle tal excitación, pero era mejor para sus mentes inocentes que jamás lo descubrieran. Mientras tanto, Luna y Hindley cuchicheaban entre ellas. Nadie entendía muy bien de qué hablaban, pero al menos parecían conformes con tenerse mutuamente. Algo turbias, sí, pero dentro de todo y funcionales. Susan, en cambio, era un caso aparte. Si continuaba a ese ritmo, haría que todos engordaran. Al irse a Naire, sus amigos más cercanas, se sintió desolada. Aunque el resto de las chicas intentaron acogerla, ella había perdido su seguridad. Se refugió en la cocina, horneando y llevando comida a todos sin cesar, como si creyera que la comida era la única forma de mantener su amistad. Las chicas, para no hacerla sentir mal, seguían aceptando, aunque algunas ya notaban los kilos de más que estaban ganando. Vamos chicas, no se fue hace tanto, dijo Penélope al llegar, observando la escena. Un grupo disperso, entre el desánimo y la gula. ¿Nos escribió algo?, preguntó Pansy de inmediato, dejando de masacrar sus uñas solo para alzar la mirada. No, Pansy, respondió Penélope con resignación. Le escribimos esta mañana. Tarda alrededor de un día en respondernos, incluso si lo recibió, tendríamos su respuesta al anochecer. No insistas tanto, relájate. Penélope tiene razón, intervino Cho, poniéndose de pie con solemnidad. Queríamos demostrar que podemos resolver este misterio sin su ayuda, y ahora es nuestra oportunidad. Dejen de lamentarse y esforcémonos por acabar con este problema antes de que vuelva. Sí, debemos hacerlo, apoyó Hermione, cerrando su libro con un golpe seco que resonó en toda la sala. Tenemos que demostrarnos que podemos lograr cosas sin él. Nos hemos acostumbrado demasiado a que siempre esté para resolverlo todo y no lo necesitamos, y de esa aclaró lo último en un murmullo, apretando los labios. Las demás chicas asintieron, cada una con motivaciones muy distintas. Algunas aburridas de la rutina sin ataques sorpresa, sin caos, sin las locuras espontáneas de Red. Otras, las que lo extrañaban con más fuerza, simplemente buscaban algo que mostrarle con orgullo cuando regresara. Bien, ¿en dónde nos quedamos?, preguntó Astoria, que se mantenía un poco apartada. Era un año menor que la mayoría y, aunque se llevaba bien con Hindley y Luna, no la incluían en algunos de sus temas secretos. En que hay una posible gorgona escondida en alguna parte de los terrenos de Hogwarts, respondió Parvati. Podría ser otra criatura, añadió Padma, pero elegimos la gorgona porque, y bueno, es lo más regional. ¿Eso, o es algo que todavía desconocemos? Bien, ¿y qué más?, preguntó Pansy, con esa expresión decidida de quien quería cerrar el caso sí o sí, aunque fuera a cabezazos. Ella iba a presentarme la cabeza de la gorgona como trofeo de casa antes de reclamarme. Pues y nada más, admitió Padma con desánimo. En realidad estamos atrapadas. Incluso con el esquema de los ataques no conseguimos nada, ni siquiera un sospechoso claro. Las chicas comenzaron a discutir a partir de ahí, repitiendo los mismos argumentos, recriminándose detalles, cuestionando si no habían dejado pasar pistas obvias. La tensión flotaba en el aire como una nube lista para estallar, y Pansy, con los nervios destrozados, era la chispa que más fácil se encendía. No llegó a mayores, pero la sensación de malestar era innegable. Y mientras tanto, en silencio, cierta escritora no perdía el tiempo y volcaba todo aquello en su cuaderno con sorprendente y creatividad escritura pervertida de Lavender. Y así, el harén del emperador Red cayó en el caos. Amigas contra amigas, hermanas contra hermanas. La ausencia de su sagrada varita de carne nos había condenado. No había duda. Las mujeres no éramos más que sacos, agujeros de carne que se volvían un completo desastre si no nos usaban como juguetes sexuales. Nuestros instintos de mujer nos obligaban a convertirnos en bestias salvajes en el momento en que no nos enterraban una buena, jejejeje, y Lavender soltó una risita tonta mientras escribía, incluso babeando un poco sobre la página. Lavender, ¿estás bien?, preguntó Hermione, arqueando una ceja. Lavender levantó la vista y descubrió que todas la observaban con expresiones que iban del horror al desconcierto. Tragó saliva, se limpió disimuladamente la comisura de la boca y cerró el cuaderno de golpe, sentándose recta en un intento desesperado de parecer normal. Claro, salvo por la mancha de humedad sospechosa que se ocultaba solo gracias a tener las piernas cruzadas. ¿En qué quedamos?, preguntó en un tono extrañamente neutro.
Y bien, dijo Hermione, con dudas evidentes pero sin ánimo de profundizar más. Prefirió continuar. En realidad no es que estemos tan estancadas. ¿En serio? Entonces tenemos alguna pista clave, ¿no? Intervino Cho, lista para lanzarse a una aventura peligrosa aunque no se librara del miedo al monstruo. Tenemos un sospechoso hoy pero no lo hemos ido a ver porque no creemos que sea él, explicó Hermione mientras dibujaba en la pizarra la silueta de una persona con un gran signo de interrogación. Pero estamos en un callejón sin salida. Aunque no sea el culpable, podría tener información que nos ayude a avanzar. ¿Quién? Preguntaron varias al mismo tiempo, la mayoría sin tener la menor idea de a quién se refería. Hagrid. Pronunció Hermione lentamente, antes de pegar una foto suya sobre la silueta recién dibujada. El silencio se hizo denso, solo roto por algún carraspeo incómodo. Y fue ahí cuando varias comprendieron que, efectivamente, a las chicas se les terminan pegando manías de sus novios. En este caso, la teatralidad de Hermione era sospechosamente parecida a la mía. Ella misma lo notó en el acto y me maldijo mentalmente por haberla corrompido. Las chicas aguardaron hasta bien entrada la noche para visitar a Hagrid. No querían que nadie descubriera su investigación, así que esperaron a que el castillo quedara en silencio y luego, una por una, se escabulleron como sombras. Como ninjas, diría Red, susurró Tracey con una sonrisa. Cállate. Le espetó Pansy, dándole un golpe en el brazo. Nos van a descubrir. Consiguieron llegar hasta la cabaña del guardabosques sin contratiempos, pero había un problema evidente. Eran demasiadas. Entrar todas solo serviría para incomodar a su sospechoso. Así que decidieron que unas pocas se encargarían del interrogatorio, mientras el resto escucharía desde afuera gracias al prototipo de oreja extensible que Ginny había conseguido de Fred y George. Hermione, Padma y Susan fueron las elegidas. Una de cada casa y bueno, menos Slytherin, porque todos sabían que Hagrid no tenía la mejor relación con esa casa. Nadie quiso tentar la suerte. Toc toc toc, Harry. Preguntó Hagrid abriendo la puerta, esperando ver a Harry y Ron, quienes le habían mandado una lechuza diciéndole que venían para charlar. Chicas, ¿qué hacen aquí? No deberían estar fuera del castillo a estas horas y así que no nos invitas a pasar, pero si estabas esperando a Harry, preguntó Hermione con tono inquisitivo. El viejo guardabosques, recibiendo a dos niños en plena noche y sin que nadie se entere, y Padma se llevó las manos a la boca fingiendo escándalo. ¿Es Hagrid un mal adulto que quiere hacer cosas a los niños? Susurró Susan, acurrucándose detrás de Padma en busca de protección. ¿Qué? Jamás. No soy esa clase de persona. Hagrid retrocedió un paso, entre ofendido y aterrado. Era la primera vez que alguien lo acusaba de algo semejante, y por poco no perdió los nervios. Si hubiera sido cualquier otro tipo y no estas niñas, quizás ya le hubiera dado un puñetazo. Tranquilo, Hagrid. Es broma, dijo Hermione rápidamente, dándole unas palmadas tranquilizadoras en el brazo con una sonrisa sincera. Todos sabemos que siempre serás nuestro amigo, el guardabosques en el que confiamos para mantenernos a salvo. El semigigante suspiró con alivio, aunque la broma no le había hecho ninguna gracia. Apenas estaba recuperando la calma cuando Hermione continuó con una sonrisa que parecía sacada de un manual Slytherin. Entonces sí podemos pasar. Hermione, esto y no es hora de... Y Hagrid intentó negarse. Sabía que estaba mal que los estudiantes rondaran fuera del castillo, y además ya esperaba a Harry y Ron. ¿Es porque somos niñas? ¿Eres ese tipo de hombre malo? Susurró Padma con falsa inocencia. A Hagrid le gustan los niños pero no las niñas, añadió Susan en un murmullo tembloroso. Quizás deberíamos avisar a Dumbledore, para que al menos sepa que las chicas están a salvo, y remató Hermione con un toque de desprecio fingido. Las tres se abrazaron, temblando teatralmente mientras miraban a Hagrid con ojos de pobres víctimas. Una actuación magistral. Está bien, pasen, y gruñó Hagrid, frunciendo el ceño con evidente dolor de cabeza. Y por favor, dejen de pasar tanto tiempo con Red. Las chicas dejaron la farsa al instante y entraron sonrientes, triunfales. Por supuesto, solo se atrevían a bromear así porque conocían bien el corazón noble del semigigante. La presión era apenas un truco aprendido de Red para ganar ventaja en la negociación e interrogatorio posterior. En cuanto a las chicas que esperaban afuera, ven. Les dije que funcionaría. Por eso no dejamos ir a Penélope, no habría tenido el mismo impacto visual, dijo Parvati con aire satisfecho. Igual creo que debimos guardar la carta por si Hagrid no hablaba.
Ahora, si lo intentamos otra vez, ya no tendrá el mismo efecto y incluso podría volverse en nuestra contra, comentó Daphne con cautela. No importa, si no funciona siempre podemos usar la fuerza, sugirió Pansy con un encogimiento de hombros. No podemos derrotar a Hagrid lo bastante rápido como para no llamar la atención, replicó Cho. No vamos a sacarle nada a golpes. Entonces lo envenenamos, dijo Pansy con total naturalidad. O lo emborrachamos, o lo drogamos con alguna poción, añadió Lavender, entusiasmada, mientras intentaba escribir notas en la oscuridad. Chicas, y intervino Tracey con tono pensativo. ¿Creen que es verdad que cada vez nos estamos pareciendo más a Red? Hubo un silencio. Todas se miraron entre sí, y un leve sonrojo recorrió el grupo. Nadie quiso responder en voz alta. A un costado, Penélope solo suspiró con resignación. Al menos se dieron cuenta, pensó, temiendo por lo que deparaba el futuro a la generación del mundo mágico. Dentro de la cabaña de Hagrid, las chicas sostenían las tazas de té que él mismo les había servido y tenían en las manos unos pastelitos de roca que, evidentemente, no pensaban probar. Se comportaban con una naturalidad impecable, como si no hubieran chantajeado al semigigante para poder entrar. «Entonces, ¿y qué las trae por aquí tan tarde?», preguntó Hagrid, incómodo. La verdad era que ya no sabía cómo tratar con ese grupo de alumnas. Demasiado listas para su edad, demasiado astutas. «Hogwarts es un buen lugar, ¿no crees, Hagrid?», comentó Hermione con una mirada casual, tomando un sorbo de té. «Claro que sí. Hogwarts es el mejor lugar del mundo mágico», respondió él sin dudar, casi con orgullo. «Pero no siempre lo ha sido, ¿y verdad?», replicó Hermione, dejando la frase suspendida en el aire. «También es un sitio donde pasan cosas terribles, como los recientes ataques», añadió Susan, con un tono tímido pero certero. «Eso es solo un percance temporal. No se preocupen, Dumbledore se encargará de todo. Él siempre encuentra la manera de resolver las cosas». Hagrid se removió incómodo en su silla. «Ojalá tengas razón», y dijo Hermione con voz suave, ladeando la cabeza y mirándolo con compasión. «Porque no queremos que ocurra algo como lo de hace 50 años». La tetera tembló en las manos del semigigante al escuchar esas palabras. Hermione había apuntado directo a la herida que nunca había sanado. «Cuando Myrtle murió», y completó la frase, bajando la mirada como si fuese demasiado doloroso recordarlo. El rostro de Hagrid se tensó. Los recuerdos volvieron como un golpe. Las miradas acusadoras, las voces que lo señalaron, las cadenas en sus muñecas. «Tú fuiste al que detuvieron esa vez, ¿verdad?», preguntó Padma, con un tono de lástima más que de reproche. «Yo no fui», rugió Hagrid poniéndose de pie de golpe. Su tamaño y la brusquedad del gesto hicieron que las tres chicas se sobresaltaran. Rápidamente él mismo se dio cuenta del error y bajó la cabeza. «No, y no se asusten. Yo no soy el monstruo que dicen», y su voz se quebró, y los ojos comenzaron a llenársele de lágrimas. «Yo no soy el culpable», y las tres se lanzaron al mismo tiempo. «Está bien, Hagrid, no llores», susurró Susan. «Lo sabemos que no fuiste tú», añadió Padma con firmeza. «Eres inocente, Hagrid. Te creemos», remató Hermione. El enorme hombre lloraba como un niño, encorvado en su silla, mientras ellas intentaban consolarlo. No habían querido empujarlo tan fuerte, pero el tema era demasiado delicado para el semigigante. «¿De verdad y me creen?», sollozó él, limpiándose la cara con la manga. «Claro que sí», aseguró Hermione, inclinándose hacia él. «Ninguna de nosotras puede imaginarte haciendo algo así». «Entonces, ¿y por qué?», preguntó Hagrid, confuso. «Porque queremos saber la verdad», dijo Padma con una solemnidad inesperada en una niña de su edad. «Sabemos que tú no eres culpable. Eso significa que hay algo más, algo escondido bajo la alfombra. Si lo descubrimos, evitaremos que se acuse otra vez al inocente equivocado y detendremos los ataques. Nadie más sufrirá el destino de los petrificados, Myrtle o tú». «Pero no deberían meterse en esto y Dumbledore sabrá qué hacer», murmuró Hagrid, todavía con el nudo en la garganta. Hagrid intervino a Hermione con calma, mirándolo directo a los ojos. «Dumbledore no puede estar en todas partes. Nosotros tampoco queremos reemplazarlo pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ayúdanos a comprender lo que pasó. Solo eso». Susan apoyó su pequeña mano sobre el enorme brazo del semigigante, con una mirada tan suplicante que desarmaba cualquier defensa. «Aunque no hagamos nada más, necesitamos saber la verdad. Para que nunca más se culpe al inocente, ni se repita una tragedia como aquella». Hermione remató en el momento exacto.
El silencio cayó como un manto. Finalmente, Hagrid bajó la cabeza y suspiró con resignación. Joy está bien. Les contaré lo que pasó. Dijo con voz temblorosa, sonándose la nariz en su manga y con los ojos aún enrojecidos. Las chicas contuvieron una mueca de asco al ver a Hagrid sonarse con la manga, pero aún así fueron comprensivas. Solo ahora entendían lo duro que debía de ser para él revivir todo aquello, y en cierto modo se arrepintieron de no haber sido más cuidadosas en su búsqueda de la verdad. ¿Hagrid y qué pasó hace 50 años? Preguntó Padma con cautela, deseando arrancar la verdad de sus labios. El miedo de estar fuera del castillo a esas horas las carcomía, cada minuto aumentaba el riesgo de ser descubiertas, pero la urgencia de la respuesta era más fuerte. El semigigante se tomó un tiempo para recomponerse. Balbuceó cosas sin importancia, recuerdos vagos y detalles triviales, como si buscara rodear el asunto antes de enfrentarlo. Las chicas intercambiaban miradas, nerviosas, impacientes y hasta que finalmente Hagrid soltó lo que realmente llevaba dentro. Y yo tenía una mascota y confesó con la voz quebrada. Pero Aragog no tuvo la culpa de nada. Era solo una cosita pequeña y frágil y él jamás pudo haber matado a nadie. No fue él y no fue, y repitió con frustración, golpeando la mesa con el puño. ¿Qué es exactamente Aragog? Preguntó Padma, intentando mantener la calma. Una parte de ella temía que esa criatura fuera realmente peligrosa, incluso aunque Hagrid la considerara inocente y que realmente sea la culpable, aunque no tendría sentido pues no podría ser el monstruo de Slytherin. Aragog es una acromante y no alcanzó a terminar. Unos golpes fuertes resonaron en la puerta, congelando a todos en el acto. El silencio fue inmediato, cortante. Debe ser Harry, susurró Hermione, recordando lo que Hagrid había mencionado antes. Perdón, Hagrid, tenemos que irnos. No queremos que nadie sepa que estuvimos aquí. No te preocupes, lo que dijiste quedará entre nosotros. Y haremos lo necesario para descubrir la verdad y limpiar tu nombre. Hagrid asintió con pesar, aunque en su interior había sentido una extraña liberación al hablar, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Está bien y yo distraeré a los chicos. Pero no se metan en problemas, ¿me oyen? Dejen que los adultos se encarguen. Hagrid, aún así, hay cosas que no sabemos. Mañana vendremos para que nos cuentes toda la historia, dijo Padma con firmeza. Bien, pero no pueden venir a estas horas. El tono de Hagrid fue suave, aunque firme. Vendremos por la tarde, después de clases, asintió Hermione. Rápidamente, las tres chicas se ocultaron detrás de un sillón mientras Hagrid abría la puerta. Efectivamente, Harry y Ron habían llegado, curiosamente con la misma intención: buscar respuestas. Ellos, sin embargo, ignoraban que Hagrid había sido inculpado en el pasado. Solo confiaban en que el semigigante pudiera saber algo. Cuando Hagrid los hizo pasar y cerró la puerta tras ellos, las chicas aprovecharon para escabullirse afuera, deslizándose silenciosas y conteniendo la respiración. Una vez lejos de la cabaña, soltaron un suspiro de alivio. La misión había sido casi un éxito. Ahora solo quedaba regresar al día siguiente y escuchar toda la historia. Se encontraron con las demás chicas que las esperaban, y juntas se dirigieron a su guarida para compartir lo que habían descubierto. Acromántula, dijo Hermione en cuanto se sentaron. Esa era la mascota de Hagrid y la razón por la que lo culparon. Solo alcanzó a oír la palabra incompleta, pero fácilmente lo dedujo, comprensible luego de haber buscado sobre tantas criaturas en este último tiempo. ¿Una acromántula?, repitió Tracey, frunciendo el ceño. No pudo haber sido el monstruo. Es imposible que petrifique. Además, ¿y estás completamente segura de que es inocente? Una alumna asesinada por una de esas criaturas sería fácil de identificar. Si lo detuvieron, fue por algo. No creo que los aurores se confundieran con algo tan básico. Tracey, cállate, interrumpió Pansy, con esa irritación que arrastraba desde hacía días. Claramente Myrtle no murió por una acromántula, si no ya lo sabríamos. Y Hagrid nos lo habría admitido. Seguramente, en ese entonces, el ministerio solo necesitaba un culpable para calmar a todos, y como después no hubo más ataques, les salió perfecto. Mi padre hace ese tipo de cosas a veces, agregó con amarga seguridad. Sí, y no podemos confiar en el ministerio, intervino Susan con voz apagada. Red dice que es como una cesta llena de manzanas podridas. Claro, y añadió enseguida, ruborizada, mi tía es una de las manzanas buenas, y ella también se queja de algunos dentro del ministerio. Entonces la conclusión es clara. No podemos confiar en ellos, dijo Parvati, encogiéndose de hombros.
Nada nuevo pero, ¿qué pasa con los ataques actuales? Al menos ahora sabemos que no fue una acromántula quien los causó. Hagrid fue acusado injustamente, pero eso solo significa que alguien más estaba detrás. Daphne tomó la palabra, analizando con calma. Tenemos que investigar lo ocurrido hace 50 años. Si hubo testigos, testimonios de otros alumnos, profesores, cualquiera que estuviera involucrado. El verdadero culpable pudo haber manipulado la situación para que la culpa recayera en Hagrid y, al lograrlo, dejó de atacar para borrar cualquier rastro. El grupo guardó silencio un instante, digiriendo sus palabras. Entonces seguimos el curso, continuó Daphne. Mañana, además de nuestras clases, revisaremos lo que tengamos del caso de hace 50 años. Y por la tarde iremos con Hagrid. Necesitamos el resto de la historia. Las chicas asintieron, exhaustas pero con una dirección clara. Tras discutir un rato más, se dejaron vencer por el cansancio. Al menos ya tenían un plan. Seguir las pistas del pasado para desenterrar la verdad en el presente. Al día siguiente, las chicas salieron de clase y, tras dejar sus cosas, se dirigieron hacia la cabaña de Hagrid. Lo hicieron en grupos pequeños, con algunos minutos de diferencia entre unas y otras, como si fueran auténticas espías. En realidad, no era necesario, pero el gesto tenía su encanto. Hasta podía parecer adorable. Una vez reunidas detrás de la cabaña, repitieron la misma distribución que el día anterior. Solo Hermione, Padma y Susan entrarían primero. Esta vez, Hagrid no se sorprendió con su visita. Las dejó pasar sin demora, listo para continuar el relato de lo ocurrido 50 años atrás. Sin embargo, apenas había comenzado a hablar, cuando un golpe seco resonó en la puerta. Rubeus Hagrid, ábranos de inmediato. Ordenó una voz firme y autoritaria. El semigigante y las chicas se quedaron paralizados. Nadie reconocía aquella voz. Con cautela, se acercaron a la ventana y lo que vieron los dejó sin aliento. Es Dumbledore, y susurró Susan, con el rostro pálido. Está con el ministro, varios aurores y el padre de Draco. ¿Qué hacen aquí? Preguntó Padma en un hilo de voz. Rubeus Hagrid, salga ahora o nos veremos obligados a entrar por la fuerza, repitió un auror desde fuera. El ministro Fudge estaba allí, con el ceño fruncido, exigiendo obediencia. Dumbledore, en cambio, mantenía la compostura, aunque su mirada destilaba desagrado. Ministro, esto es innecesario, dijo Dumbledore con voz grave. Hagrid es inocente. Saldrá por su propia voluntad y responderá a todas sus preguntas, sin necesidad de esta humillación. Responderá, sí, pero desde Azkaban, gruñó Lucius Malfoy, con una sonrisa satisfecha. Llevaba acumulando frustración tras lo sucedido con la Casa Black. Incluso sus planes para despojar a Dumbledore de la dirección de Hogwarts no habían resultado como esperaba, pero al menos podía cobrarse una pieza importante. Apartar al semigigante y debilitar al director quitándole uno de sus aliados más fieles. Cornelius Fudge tampoco estaba de buen humor. Los ataques en Hogwarts eran un desastre para su imagen, y más aún con los visitantes extranjeros. Aunque la responsabilidad recaía en Dumbledore, la sombra de la incompetencia también lo alcanzaba a él. Necesitaba un gesto contundente, una muestra pública de autoridad. Enviar a Hagrid a Azkaban sería su manera de resolver el problema, sin importar la verdad ni las protestas de nadie. Hagrid y sal, por favor, pidió Dumbledore con un suspiro cansado. Sabía que la situación estaba escapando a su control. Por un instante, se vio tentado de acabar él mismo con el basilisco y con el eco de Tom Riddle, pero debía resistir. Esa batalla le correspondía a Harry. Capítulo 347. ¿Hagrid culpable? Dentro de la cabaña ya voy, respondió Hagrid, nervioso. Luego se volvió hacia las chicas. Ustedes tienen que irse. Que no las encuentren aquí. ¿Pero cómo y? Empezó a decir Padma, cuando un leve silbido las interrumpió. PSSST y aquí. Susurró alguien desde el rincón opuesto a la puerta. Un ladrillo retirado de la pared dejaba ver un rostro conocido. Yo las observaba con calma, como si todo estuviera bajo control. Perdón, Hagrid, luego lo arreglamos, dijo con una sonrisa confiada. Las chicas que aguardaban afuera ya habían comenzado a trabajar, retirando ladrillos uno por uno, improvisando un pasadizo diminuto. Bastaba para que Hermione, Padma y Susan escaparan sin ser vistas, mientras los golpes en la puerta sonaban cada vez con más fuerza. Hagrid tardó el tiempo suficiente para que las chicas salieran de su casa. Abrió la puerta justo cuando el grupo terminaba de devolver los ladrillos a su lugar y los sellaban de forma provisional.
Ahora, completamente reunidas, las chicas esperaban detrás de la casa, ansiosas por saber qué estaba pasando. Finalmente, Hagrid salió de la casa. Su expresión ya era sombría, y se ensombreció aún más al ver a Lucius Malfoy entre los presentes. ¿Qué pasa? ¿Por qué maltratan mi puerta?, gruñó, intentando contener su furia por la presencia de Dumbledore. Rubeus Hagrid queda detenido por los recientes ataques y petrificaciones de estudiantes, declaró uno de los aurores, aunque su voz tembló al enfrentarse a la imponente figura del guardabosques. Yo no he sido. ¿Cómo podría hacerle eso a los alumnos?, replicó Hagrid, con una indignación tan palpable que cualquiera podía sentirla. Está sucediendo otra vez, y mientras tú sigues en Hogwarts, intervino Fudge, sin mostrar compasión alguna. Quería resolver la situación rápido, y a su manera. Fudge y la voz de Dumbledore sonó firme, tampoco contento con la situación. No puede arrestar a Hagrid sin pruebas. Yo respondo por su inocencia. Esto no puede quedar así, Dumbledore. El historial de Hagrid ya es malo y no podemos arriesgarnos. Fudge no lo miraba a los ojos. Quería dejar clara su autoridad. Ni siquiera sé por qué no está en Azkaban todavía. No es seguro que un criminal semigigante ande suelto, dijo Lucius. Era un ataque velado a Dumbledore, una de las muchas municiones que usaría para intentar sacarlo del cargo de director en un futuro muy cercano. Hagrid lo miró con rabia contenida, pero antes de que Dumbledore respondiera, habló con voz grave. Está bien, iré con ustedes. No quería que Dumbledore tuviera que defenderlo otra vez y seguro y causándole problemas. Pero sepan que soy inocente, y que el verdadero culpable sigue libre. Di lo que quieras, respondió Fudge con desdén. Cuando los ataques se detengan, podrás decirle eso al Wizengamot. Espósenlo. Los aurores avanzaron. Hagrid, frustrado e impotente, no se resistió. Se dejó poner las cadenas, apretando los puños para no cometer una locura que empeorara las cosas. Solo quiero decir una cosa, y murmuró, y lanzó una mirada rápida hacia detrás de su casa, donde las chicas lo observaban escondidas. Si alguien quiere respuestas, que siga a las arañas. Ellas los llevarán al culpable, dijo, creyendo que ellas podrían encontrar a Aragog y que él les contaría la verdad, una confianza que ignoraba por completo el hecho de que el resultado podría ser catastrófico. Todos los presentes lo escucharon, pero fueron las chicas quienes lo entendieron de inmediato. Una de ellas acababa de ver a un grupo de arañas caminando hacia el bosque. No se quedaron a observar. Ya se estaban arriesgando demasiado al ser encontradas allí. Con discreción, se internaron en el bosque sin mirar atrás. Ahora, su misión era aún más importante. Se estaban llevando a un inocente, y debían hacer todo lo posible para liberar a Hagrid. Fudge, Lucius y los aurores no prestaron atención a las palabras de Hagrid, convencidos de que eran simples desvaríos de un criminal. La condición de semigigante pesaba más que cualquier argumento, y ese prejuicio bastaba para que nadie lo tomara en serio. Hagrid bajó los hombros con pesadez. Sabía que no estaba equivocado, pero cualquier intento de resistirse solo empeoraría la situación. Así que decidió aceptar su arresto. Confiaba en que las chicas encontrarían a Aragog, aprenderían algo de él y luego se lo contarían a Dumbledore, quien, al final, sabría resolver todo. En ese instante, dos figuras irrumpieron corriendo desde el castillo hasta la cabaña, justo cuando Hagrid era escoltado hacia afuera. «Hagrid», exclamaron Harry y Ron al verlo esposado. «Harry, Ron, ¿qué hacen aquí?», preguntó Hagrid con sorpresa y un dejo de dolor. No quería que lo vieran en esa situación. «¿Qué está pasando? ¿Por qué se lo llevan?», exigió Harry, mirando con rabia contenida a cada adulto presente, deteniéndose en Lucius, a quien de inmediato culpó en silencio. «Hola, señor Potter», respondió Fudge con una sonrisa falsa, suavizando de pronto su tono. «Estamos deteniendo al causante de los ataques. Ahora puede estar tranquilo. Hogwarts vuelve a ser seguro. Pero es inocente», gritó Ron con indignación. «Sí. No puede ser Hagrid, él jamás le haría daño a nadie», confirmó Harry, incrédulo. La noche anterior habían estado con él y habían escuchado palabras que parecían una pista, pues a Hagrid le fue mucho más fácil hablar de su pasado luego de ya habérselo contado a las chicas. Esa misma pista los había traído de vuelta, buscando confirmación. Y ahora lo encontraban encadenado. Lucius intervino con su habitual veneno. «Y ni siquiera eres capaz de mantener el orden en esta escuela, Dumbledore. Chicos corriendo a cualquier hora, en vísperas del toque de queda, y Hogwarts ha caído muy bajo tu mando.
Sonrió con crueldad. Tienes suerte de que este criminal no haya hecho daño al Salvador, porque entonces no habría nadie que pudiera salvarte a ti. Eso no es cierto. Gritaron Harry y Ron al unísono. Jamás les haría daño. Estalló Hagrid con tal fuerza que los aurores dieron un paso atrás, tensos por instinto al sentirlo rugir encadenado. Vamos, llévenselo, ordenó Fudge con impaciencia. No había venido a estas horas para discutir, sino para que lo vieran atrapando al supuesto criminal. Una confrontación con Harry Potter no estaba en sus planes, y no muy buena para su imagen, por lo que quería marcharse cuanto antes. No esperen, no se lo lleven. Gritaron Harry y Ron desesperados. Él es inocente. Está bien, y dijo Hagrid con voz grave, mirándolos con la única esperanza que le quedaba. Solo hay que seguir a las arañas. Allí encontrarán la verdad. Sí, y tú y tus arañas, bufó uno de los aurores, empujándolo con la varita para obligarlo a avanzar. Y entonces sucedió algo que detuvo todas las acciones y congeló el aire mismo. No era un simple incidente como la aparición de dos niños en medio de la escena. No. Esto era mucho peor. Una voz estridente, quebrada por el dolor, surgió desde el interior del bosque, como un grito ahogado que apenas encontraba fuerzas para salir. Hagrid y Hagrid. Y ayuda y Hagrid. Todos voltearon de inmediato hacia los árboles oscuros. Lo que emergió de allí hizo que hasta los más curtidos aurores palidecieran. Una acromántula gigantesca, tambaleándose en un estado deplorable, arrastrándose con sus últimas energías fuera del bosque. Era enorme, imponente todavía, pero su cuerpo maltrecho hablaba por sí mismo. Estaba casi ciega, cubierta de heridas, desnutrida al punto de parecer un cadáver viviente. Los conocedores notaron de inmediato que no venía a atacar. Aún así, Ron se quedó petrificado, al borde del desmayo, y aunque nunca lo admitiría, soltó un grito agudo de niña. «Aragog», exclamó Hagrid, con el corazón encogiéndose al reconocer a su viejo amigo, casi como un hijo para él. «Aurores, ataquen», ordenó Fudge al instante, sacando su varita con torpeza. Lucius, mucho más rápido, ya había liberado la suya desde el bastón, con un destello de fría intención asesina. Nadie esperaba ver semejante criatura aparecer de la nada. Pero antes de que los hechizos pudieran ser lanzados, la acromántula colapsó contra el suelo con un estruendo sordo. Estaba moribunda. «Aragog», rugió Hagrid, saliendo disparado hacia ella, ignorando todo lo demás. «Deténganlo», ordenó Fudge, y los aurores lanzaron conjuros que rebotaron sin apenas efecto contra la piel resistente del semigigante. Hagrid ni los sintió. Toda su atención estaba fija en su amigo agonizante. Se arrodilló junto al cuerpo gigantesco, con lágrimas desbordando sus ojos. «Aragog, ¿estás bien? ¿Qué te pasó?», preguntó con voz rota, acariciando con manos temblorosas la coraza debilitada de la acromántula. «Bien, y aquí está el criminal y su monstruo», proclamó Fudge con entusiasmo grotesco, incapaz de ocultar la euforía de lo que, para él, era una victoria. Ya se veía en los titulares del Profeta. El ministro que atrapó al culpable y a la bestia. «Cállese», gritó Hagrid con un rugido atronador y acalló a todos por un instante. «Aragog no es un monstruo». Se giró otra vez hacia la araña, impotente, suplicando. «¿Qué te pasó, amigo mío? ¿Cómo puedo ayudarte? Profesor Dumbledore, y por favor, ayúdelo. Hagrid y invasoras y de fuera, del bosque y mis hijos y luchan pero son demasiado y fuertes», y jadeó con dificultad, intentando advertir. Arañas y enemigas y un alarido de dolor desgarró la escena. Entonces, de forma horrible e inimaginable, el abdomen de Aragog se abrió de golpe, como si algo explotara desde dentro. De su interior emergió una criatura espantosa. Una araña rojiza, más pequeña pero feroz, que se liberó atravesando su cuerpo. Con una velocidad imposible se lanzó hacia el bosque. Los aurores reaccionaron lanzando conjuros, pero la bestia los esquivó con movimientos rápidos y sinuosos, y en cuestión de segundos desapareció entre los árboles. «Aragog». El grito de Hagrid fue un rugido cargado de desesperación, quebrando su alma en pedazos. Abrazó el cadáver inmóvil de su amigo, incapaz de aceptar la realidad, sollozando como un niño frente a una pérdida insoportable. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los presentes estaban conmocionados, aunque en distintos niveles. Horror, desconcierto, incredulidad. Solo Hagrid lloraba de verdad por la pérdida de un amigo, mientras sus lágrimas caían sobre la coraza sin vida de la acromántula. «Ministro, ¿y qué hacemos?», preguntó con voz temblorosa uno de los aurores.
Fudge, tras un breve instante de reflexión, vio en esa desgracia su oportunidad perfecta. Ya tenía al culpable y al monstruo para mostrar al mundo. El problema de Hogwarts estaba resuelto y su gloria asegurada. Enderezó la espalda y habló con solemnidad impostada. Encarcélalo. Llévenlo a Azkaban. Ha sido encontrado culpable. Y lleven también el cadáver de la acromántula como prueba, ordenó Fudge, con los brazos cruzados a la espalda. Fudge, ¿en serio crees que esa araña, en tal estado, pudo haber causado todo esto? Dijo Dumbledore con una expresión seria. Esto estaba fuera de sus cálculos. Por suerte, Hagrid no había enviado a Harry a investigar, o estaría en peligro. Claro, él sabía de las chicas, pero también de algunas de las cosas que ellas ocultaban y las creía capaces de salir del bosque en el momento que vieran peligro. En ese sentido, aceptaba que las había entrenado bien, además de confiar en que yo no las habría dejado ponerse en peligro y les habría dado una forma de salvarse. Solo tenía que esperar y observar desde lejos en un rato, aunque no sabía cuán peligroso era. Fudge no se inmutó, al contrario, parecía disfrutar su papel. Claramente, es peor de lo que pensábamos, sentenció, como si estuviera dando una conferencia. Los ataques no fueron simples accidentes. Se trata de una guerra racial entre arañas. Hagrid orquestó las petrificaciones, atrayendo a los aurores para eliminar a los rivales de sus criaturas, pero fracasó y lo atrapamos con las manos en la masa. Elevó la voz, como si hablara ya frente a las cámaras del profeta. En unos días enviaremos un destacamento al bosque para exterminar a las acromántulas y a sus enemigos. Así devolveremos la seguridad a Hogwarts. Nadie le creyó. Ni Dumbledore, ni Harry, ni Ron. Ni siquiera Lucius Malfoy, aunque guardó silencio. Todos sabían que parecía demasiado rebuscado. Pero el daño ya estaba hecho. La muerte de Aragog, ocurrida en ese preciso instante y lugar, era lo peor que podía haber pasado para el caso de Hagrid. Fin del capítulo 347.